Nuestro cuerpo lleva millones de años de evolución y no va a generar procesos erróneos. Hay muchas causas que pueden hacer que ese entorno inflamatorio no termine de resolverse. Como el dolor, ¿no? El dolor también tiene muy mala prensa, se ve como algo malísimo. Hay que evitar el dolor siempre, cuando el dolor también puede ser información del cuerpo, ¿no? Y de hecho yo he visto muchas analíticas de personas supuestamente delgadas que dices, estará bien, y ves la analítica y tiene un hígado graso de caballo, ¿no? De hecho, algo que yo no termino de entender es si muchas veces se critica mucho la medicina convencional y luego te vas, se supone, a la medicina más integrativa o más alternativa y hacen lo mismo pero con suplementos. 3, 2, 1... Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy estoy con la doctora Irene Sendino, que nos va a hablar de inflamación, pero si la he traído al podcast es porque a nivel personal me parece que es una persona que va a conectar mucho con vosotros por su empatía y por su forma de entender la medicina, porque ella antes de ser médico fue más tiempo paciente, así que es todo un placer, un honor tenerte por aquí por casa, gracias. Gracias a ti, Pedro, y muchísimas gracias primero de todo por haberme invitado hoy aquí. Es un honor para mí estar, si le hubieras dicho a la Irene de hace 5 o 6 años que iba a estar escuchando el 321 en directo, no lo hubiera creído y espero que podamos aportar valor tanto de mi experiencia personal como con mis pacientes. Pues te lo agradezco yo a ti y de hecho quiero dar públicamente las gracias a Irene porque ella me ayudó con parte de Super Sapiens ya en el año 2021 Sí. y bueno, ¿quién nos iba a decir que varios años después pues ibas a escribir tu libro que tenemos por aquí, que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud y sobre todo a entender conceptos que a veces pueden estar demonizados o que se pueden malinterpretar y que nos pueden alejar precisamente de la salud. Exacto. Y uno de ellos es el concepto de inflamación, que me encantaría que lo compartieras y que lo aterrizaras de la forma tan bien que lo haces. Vale. Pues es verdad que la inflamación últimamente está muy de moda y está muy sonada y muchas veces podemos pensar que la inflamación es solo como algo malo. Sin embargo, la inflamación no es más que un mecanismo que lo que hace es ayudarnos y darnos las herramientas, es decir, genera una vasodilatación que se llama, para aportar todos esos nutrientes que necesita ese daño que se encuentra ahí a que se resuelva en el menor tiempo posible. Entonces realmente es un mecanismo fisiológico y necesario para estar sanos. Lo que ocurre es que este proceso, si se empieza a cronificar, es decir, si esa fase de resolución de la inflamación no se da bien por múltiples factores, pues uno de ellos, por ejemplo, puede ser que tengamos un estrés crónico de base que nos esté generando una inflamación crónica constantemente y por tanto no damos lugar a que se dé esa resolución. Puede ser que haya ciertas proteínas o componentes alimentarios que también nos estén generando un entorno inflamatorio, pueden ser tóxicos ambientales. Hay muchas causas que pueden hacer que ese entorno inflamatorio no termine de resolverse. Y aquí ya pasaríamos a lo que se denomina esa inflamación crónica de bajo grado, que lo que ocurre es que va a ir generando un desgaste de nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay esa inflamación, obviamente se generan citoquinas que lo que hacen es tratar de resolver esa inflamación y activan ese sistema inmunitario para resolverlo. Pero cuando estamos constantemente llamando a la puerta a las células inmunitarias, pues estas dicen, bueno, pero ¿cuándo nos vas a dar las vacaciones? Porque llega un punto que están agotadas, tanto de recursos, porque al final esa activación constante agota nuestros recursos energéticos, tanto de micronutrientes, como por ejemplo la vitamina A, el zinc, la vitamina D, los omega 3, y de por sí, energéticamente, nos genera un cansancio de ese sistema inmunitario que lo que va a hacer es que empiece a actuar de forma errónea. Es decir, nosotros la inflamación en un primer inicio la interpretamos como algo bueno, cuando es agudo, cuando nos hemos dado un golpe, cuando nos hemos quemado, cuando nos hemos hecho una herida o simplemente tenemos una infección vírica, pero cuando ya pasa a ser algo crónico, que ya no tiene un uso como tal útil, lo que ocurre es que ese sistema inmunitario pues se empieza a agotar y a entrar en un modo de alerta, de supervivencia, de huida. Entonces, en este modo alerta del simpático,
nuestro estrés, nuestro cortisol, se va a disparar. Y entonces lo que genera es que, claro, no se puede permitir el lujo de fallar, porque está en modo supervivencia. Él piensa que vamos a morir. Claro, por ejemplo, para aterrizarlo de forma cotidiana, cuando tú tienes un esguince y se te pone el pie como una bota, Exacto. esa inflamación es algo necesario, es algo natural, porque más allá de pensar que es algo negativo, estamos llevando un montón de nutrientes a una zona que necesita reparación. Exacto. Y es uno de los problemas cuando, por ejemplo, pues tratamos de cortarla rápidamente con antiinflamatorios, ¿no? Tenemos que dar tiempo a que ese proceso fisiológico que está ahí por algo, o sea, nuestro cuerpo lleva millones de años de evolución y no va a generar procesos erróneos. Entonces, debemos dar lugar a que se dé esa inflamación para poder resolver pues esa lesión o ese esguince. Entonces, volviendo al tema de la supervivencia, cuando nuestro cuerpo está en ese modo alerta, lo que ocurre es que, como decía, pues no puede tener el lujo de equivocarse. Entonces, ante la mínima duda de que algo nos vaya a atacar, que no sepa si es bueno o es malo, él va a generar anticuerpos, porque no puede permitirse el lujo de fallar. Entonces, ahí es donde está el peligro de que pueda potenciar reacciones autoinmunes o alergias más heavy y crónicas. Y podríamos asociar esta inflamación, viéndola de una forma neutra, no ni buena ni mala, sino como un proceso natural, a algo parecido como el dolor, ¿no? El dolor también tiene muy mala prensa, se ve como algo malísimo, hay que evitar el dolor siempre, cuando el dolor también puede ser información del cuerpo, ¿no? Exacto. Es algo que trato de transmitir en el libro, de que todas estas señales, bien sean el dolor, bien sea la inflamación, luego si quieres hablamos y desarrollamos un poco qué señales te puedes fijar para saber si estás inflamado o no, pero no son más que la forma que tiene tu cuerpo de decirte, oye, hay algo que está mal y que necesita una solución para que tú actúes. Entonces es la forma de comunicación y por tanto no deberíamos tratar de inhibirla para simplemente encontrarnos mejor, sino tenemos que encontrar esa causa. Es muy potente lo que acabas de decir, porque se aleja mucho de la medicina como está conocida a día de hoy, ¿no? Te estás diciendo, oye, no se trata de inhibir el síntoma. Y eso, fíjate, rompe con lo que normalmente solemos escuchar de los médicos, porque vamos precisamente a que nos quiten los síntomas, a que nos quiten los síntomas. Y tú estás diciendo, a ver, no se trata de que te quiten los síntomas, sino entender qué es lo que lo ha producido, entender que esta es una señal informativa, que tu cuerpo te está hablando y que debes escucharlo y entender las señales. Exacto, porque si no, al final, esos parches sí te quitan el síntoma, pero no quitan esa sobreactivación inmune que va a generarte, pues eso, que aparezcan esas enfermedades autoinmunes o esas alergias. Y de hecho, por eso, muchas personas que ya tienen una enfermedad autoinmune desarrollada van generando más enfermedades autoinmunes, porque realmente el foco no está siendo resuelto. Te están dando algo para el dolor articular, te están dando algo para la piel, pero el conflicto interno que está a nivel intestinal, esa inflamación que hay de bajo grado, sigue ahí presente, sobreactivando ese sistema inmunitario y va a seguir generando anticuerpos y posiblemente pues sigan apareciendo otras patologías u otros problemas posterior. O sea, que estás diciendo que si alguien no ataja lo que le está provocando ese problema y se centra en cubrir los síntomas, muy probablemente de una enfermedad autoinmune venga otra y de ahí a otra hasta que entre en un colapso, ¿no? Metabólico. Sí, de hecho, lo que se dice es que a las enfermedades autoinmunes les gusta mucho hacer amigos. Entonces se suelen asociar entre ellas. Por ejemplo, la celiaquía y el hipotiroidismo pues están muy asociados, la artritis y el Crohn, porque suelen ir en pareja, pero realmente la causa es esa, que no se está yendo a la causa de esa inflamación. Y es lo que trato de hacer hincapié en el libro y en la prevención de ser capaces de detectar esas señales iniciales que nos está dando nuestro cuerpo para poder realmente solucionar el problema y que no vaya más. Has mencionado inflamación de dos tipos, ¿no? Inflamación de bajo grado e inflamación aguda. Me gustaría que hicieras una distinción de estas dos y también de tipos de inflamación que tenemos en el cuerpo, porque creo que todo el mundo ha entendido de forma sencilla lo que es una inflamación cuando tenemos un esguince o cuando nos caemos, incluso se rompe algún hueso o lo que sea, pero también la inflamación que tú describes en el libro va muchísimo más allá, ¿no? Y de hecho podemos no solo tener inflamación a través de lo que comemos, sino también neuroinflamación, ¿no? Entonces creo que podrías hacer una distinción de tipos de inflamación y cómo diferenciarlos. Vale.
me parece muy buen apunte. Claro, primero tendríamos en sí cualquier evento dañino que nuestro cuerpo detecte, bien sea, como decía antes, una herida a nivel de la piel, pero también a nivel interno, el que una vena o una arteria, pues su endotelio esté dañado, también realmente es un foco de inflamación, o que entre un virus, una bacteria y tengamos una intoxicación alimentaria por algo que estaba en mal estado y hayamos comido mal, también va a generar a nivel intestinal un foco de inflamación. Entonces, realmente como tal, la inflamación, el proceso inflamatorio es el mismo para todos, es esa fase de detectar el problema donde hay un daño, enviar esos nutrientes para que se solvente y resolverlo. Pero es cierto que hay esa fase, o sea, que podemos tener esa inflamación más externa y luego la interna, que principalmente en el 70% de los casos parte de intestino, porque es ahí donde está el 70% del sistema inmunitario, reside a nivel intestinal, principalmente en el intestino delgado, y a partir de ahí, esa inflamación lo que hace, como justo debajo de esa mucosa intestinal está el torrente sanguíneo, es que se vayan todos esos anticuerpos y esos citoquinas proinflamatorias al torrente sanguíneo y pueda generar, pues como tú bien decías, una neuroinflamación o pueda generar otras patologías, pero la base realmente, mayoritariamente, acaba proveniendo de esa inflamación a nivel intestinal. Otro factor también importante sí que es, pues por ejemplo, el tema del tejido adiposo, ¿no? Tener un exceso de tejido adiposo también va a ser un foco bastante importante de inflamación, porque ese tejido al final también está segregando esas citoquinas proinflamatorias y que de nuevo pues van a inflamar alrededor esas vísceras y que también se va a acabar transmitiendo por el torrente sanguíneo y llegando a otras zonas. Te refieres principalmente a la grasa visceral. Exacto. Porque, sí. Claro, muchas veces cuando decimos grasa pensamos imagínate, en la grasa que tenemos por el cuerpo, pero realmente la grasa que debería preocuparnos mucho más es la que está cerca de nuestras vísceras y nuestra microbiota, ¿no? Exacto, que es la que reside sobre todo a nivel abdominal, que al final es donde hay el mayor número de vísceras y que exacto está justo muy cercanamente al sistema inmunitario donde está el intestino delgado. Entonces es la más preocupante. De hecho, hay una cosa que llama mucho la atención en esto, que es muy gráfica, y es toda esta gente que vemos, que a lo mejor aparentan que están flacos, aparentan que están delgados, tú le ves que sus brazos sí. están flaquitos, que sus piernas están flaquitas, que no tienen pecho, pero de repente tienen como un abdomen abultado, un abdomen grande. Incluso no tienen como michelines, como otro tipo de perfiles, tienen como una panza hacia afuera, ¿no? ¿Qué tipo de perfil es esta persona? Pues esta sería en concreto un perfil, pues eso, que lo que hace es que normalmente ocurre más en hombres quizás que en mujeres, almacenar esa grasa a nivel visceral, que es lo que tú decías, a nivel del abdomen. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando vemos a alguien delgado y rápidamente lo asociamos a sano, porque realmente una persona, y de hecho yo he visto muchas analíticas de personas supuestamente delgadas que dices, estará bien, y ves la analítica y tiene un hígado graso de caballo, ¿no? Entonces con el tejido, como decíamos, adiposo que eso genera y la inflamación que eso está generando a nivel corporal. ¿Y qué puede provocar eso? Porque al final le estás contando las causas de esto, pero no las consecuencias. Vale, pues las consecuencias al final de ese foco inflamatorio ahí es de nuevo esa sobreactivación inmunitaria y ese desgaste que nos puede llevar a esas reacciones autoinmunes, a que de repente digan es una hepatitis autoinmune. Pues igual no era autoinmune, igual era ese hígado graso que tú tenías previamente. Y a ese desgaste, ¿no? A generarnos esa fatiga que puede llegarnos a hacer una fatiga adrenal, a tener migrañas, a tener problemas de piel, eczemas, dermatitis, granitos, a tener alteraciones digestivas de hinchazón, gases, ir mal al baño, infecciones recurrentes, porque al final si tenemos un sistema inmune que le estamos todo el rato pidiendo que apague ese fuego de ese foco inflamatorio, claro, no puede estar pendiente de si entra un virus o entra una bacteria. Entonces él está ya de por sí agotado. Entonces vas a tener constantemente infecciones o cándidas recurrentes. Entonces esto puede ser un poco las consecuencias a priori. Luego ya te digo, si se cronifica, pues puede dar lugar a cosas más graves como las enfermedades autoinmunes.
Y para identificar todo esto, porque creo que es importante no solo saber lo que sucede, sino saber quién está inflamado. Saber un poquito, más allá de lo que acabas de comentar, quién puede tener inflamación y no lo sepa. Vale, pues yo creo que aquí ayuda mucho el tener estas señales que yo menciono en el libro, que principalmente son 10, que son síntomas que podemos ir normalizando, porque como podemos vivir con ellas, nos pensamos que, bueno, pues de repente haber dormido una noche, un par de noches mal, pues no pasa nada, no ir al baño durante 3 días tampoco pasa nada, el que de repente no me venga la regla, el que de repente tenga dolores de cabeza, lo vamos normalizando. Entonces, realmente es muy importante prestar atención a estas señales que vamos a mencionar ahora para ver luego en una analítica que podemos decir, pues puedes mirarte estos parámetros y confirmar si realmente hay cierta inflamación. Entonces, yo diría principalmente síntomas digestivos, por lo que hemos explicado, de que a nivel inmunitario el principal foco de ese sistema inmunitario es intestino delgado, entonces nos puede generar una alteración de la microbiota, esta inflamación a ese nivel, y esto pues va a generarnos pues eso, hinchazón después de las comidas sobre todo, gases, tanto malolientes como que nos cueste expulsarlos, alteración del ritmo intestinal, tender a tener muchas diarreas o mucho estreñimiento o que haya alternancia de ambos. Esto a nivel digestivo. Luego lo que decía, sobre todo migrañas, dolores de cabeza bastante frecuentes, afecciones en piel, que esto puede ser más sutil, que de repente tengas eczemas o que empieces a tener como piel muy seca, uñas quebradizas, el tema de las infecciones frecuentes, de estar cogiendo infección tras infección de forma recurrente o cándidas recurrentes, también el tema de cambios de humor, de repente pasar de una apatía a de repente estar muy contento a de repente estar muy enfadado, como estos cambios de humor sin deberse a nada. También cambios de apetito, el que no encuentres esa sensación de saciedad o que por lo contrario no tengas hambre. Cualquiera de los dos hay algo que hay que mirar. Entonces estos serían un poco señales en los que podemos ir prestando atención y que nos pueden dar indicios de que hay algo que quizás haya que revisar a nivel interno. Y una pregunta, cuando observamos nuestros niveles de energía y están bajos y tenemos desgana y no tenemos ganas de hacer nada, ¿no podría ir de la mano con problemas de inflamación? Mayoritariamente sí. Al final ese desgaste o ese cansancio no es más que no tener esos micronutrientes que está utilizando tu sistema inmunitario para sobrevivir. Entonces, por eso aquí sí que es importante el de repente hacer una analítica y ver cómo tienes el zinc, cómo tienes la vitamina A, la vitamina D, incluso los omega 3. Ver también niveles, por ejemplo, de proteína C reactiva, que se llama, que es una proteína que nos indica si hay algo de inflamación. Es muy sensible y ya a partir de 1, o sea, debería estar por debajo de 1. Entonces, de 1 a 3 ya indica cierto nivel de inflamación y por encima de 3 ya la cosa se está poniendo complicada. También nos puede ayudar a mirar los niveles de ferritina, que es el hierro almacenado a nivel hepático, que lo que hace es nuestro sistema inmunitario, bueno, nuestro organismo, a modo de protección, lo que hace, como muchos de los microorganismos utilizan el hierro para su propio beneficio, él dice, bueno, pues voy a ser más listo y entonces voy a guardar todo ese hierro a nivel hepático, que es la ferritina, para que no lo puedan utilizar. Entonces, un buen indicio de que está habiendo inflamación es mirar los niveles de ferritina a nivel hepático. Y luego estaría también esa parte metabólica, de si hay un síndrome metabólico de grasa abdominal. No tiene por qué, puede haber un síndrome metabólico, como decíamos antes, siendo una persona aparentemente sana, pero que sí que haya a nivel visceral esa inflamación, pues podríamos irnos más a mirar la glucosa, la hemoglobina glicada, la insulina, que ya nos van a dar también una idea de si hay o no esa inflamación a nivel interno. Y en relación a tema inflamatorio, ahora estoy viendo que hay una tendencia muy grande a derivar a la suplementación. Y podría ser que estuviéramos realmente parcheando los síntomas en lugar de atacar el problema. Sin duda, sin duda. Y me alegra que lo menciones. De hecho, algo que yo no termino de entender
es si muchas veces se critica mucho la medicina convencional por ese exceso uso de medicamentos y luego te vas, se supone, a la medicina más integrativa o más alternativa y hacen lo mismo pero con suplementos. Al final no estás entendiendo el concepto de que no se trata de tapar el síntoma, bien sea con algo natural o no natural, sino de entender qué está pasando, qué le está generando a la persona este contexto para poderlo solventar. Entonces yo por eso hago mucha hincapié en el libro de dividir el proceso en varias fases. En la primera fase, en una fase aguda de síntomas, lo que queremos sí que es salir de ese encontrarte mal. Entonces ahí sí que puede ser interesante el de repente hacer un apoyo un poco mayor de suplementación, pero sobre todo la base al inicio es el descanso. Y esto es algo que a la gente normalmente no le gusta, pero yo digo, el mejor suplemento sin duda es el descanso, el dormir bien, porque al final, durante el sueño, sobre todo las primeras 4 horas, desde las 11 más o menos hasta la 1-2, que es cuando se da ese sueño más profundo de fase no REM, ahí es donde primero se sintetiza la hormona de crecimiento, que esta hormona de crecimiento, como bien dice su nombre, pues lo que hace es ayudar a regenerar ese tejido. Entonces, si hay ciertos daños internos, los va a regenerar o a recuperarnos mejor del ejercicio que hemos realizado el día previo. O a nivel cerebral, hacer una limpieza, ese gel linfático que se llama, para que al día siguiente nos encontremos despejados, que nos vengan bien las palabras, que tomemos buenas decisiones. También lo que nos va a ayudar es a regular el eje hormonal, este descanso. Entonces va a regular ese cortisol y que por tanto pues no tengamos quizás tantos picos de ansiedad o que no nos entre tanto hambre porque tenemos mejor la resistencia a la insulina. Un montón de cosas que son la base, porque sin ello es como tratar de regar un jardín en el que no has plantado las raíces o la semillita, ¿no? Por mucho que lo riegues, no va a crecer nada. Entonces esto es un poco igual. Si tú no estás descansando bien y no estás teniendo todo eso regulado, por mucho que comas bien o trates de entrenar al día siguiente sin haber descansado bien o te tomes 20 suplementos, no vamos a hacer nada, no va a arrancar el coche. Entonces, bueno, pues eso, dividirlo en fases y en esa primera fase sí que hacer más hincapié en reducir estresores externos, aparte del sueño, pues otros estresores, y aparte de ese estrés laboral que quizás se tiene más en mente cuando pensamos en lo que es el estrés crónico, también entra, como mencionaba, el tema del ejercicio físico. Entonces, el que nosotros de repente queramos hacer un ejercicio muy intenso en una fase aguda de síntomas, pues quizás no es el momento ideal para ello. Será más adelante, pero en una primera instancia no. Y lo mismo ocurre con el ayuno, por ejemplo, que este es el problema de las redes, que como oyes hablar de todo y todo es bueno o todo es malo o todo es tal, claro, de repente dices el ayuno, venga, pues yo también me pongo con ello, pero igual si estás en una fase aguda de inflamación no es lo más conveniente porque ya de por sí suficiente tiene tu sistema inmune con el estrés de tener que estar apagando fuegos como para que le sumemos un estresor más si no estamos adaptados a ellos. Entonces tratar de bajar al máximo esos estresores y descansar muy bien, sería la primera fase. Y ya en una segunda fase, una vez ya hemos encontrado la causa, en esta segunda fase lo que yo trato más es de indagar en la causa y cuento pues eso, qué pruebas se pueden realizar para decidir de dónde está viniendo esa inflamación y ahí sí, pues quizás utilizar ciertos suplementos, 2-3 suplementos, no se necesitan más para resolverlo y siempre de forma temporal, porque al final si ya lo tienes resuelto no tiene sentido el seguir con una suplementación crónica. Mira, me ha encantado que lo que recomiendes no sea añadir más cosas, sino observar lo que uno está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿no? En este caso, el descanso. Y justo decías que descansar es algo que a las personas les cuesta. Sí. ¿O nos cuesta? ¿Te lo encuentras tú en consulta? Un montón. O sea, cuando yo lo digo, y de hecho se ve también en personas que tienen podcast o que tienen redes, que cuando hablas de sueño, las visualizaciones bajan un montón porque es algo que a la gente no le gusta. A la gente le gusta trasnochar, a la gente le gusta levantarse tarde o levantarse pronto, pero les gusta aprovechar el día y el tema de dormir lo ven como algo pues superficial, que realmente no es tan importante, ¿no? Se infravalora mucho. Y yo creo que es uno de los problemas realmente de hoy en día, el que no estemos cuidando ese descanso, que no lo estemos ajustando a los ritmos circadianos naturales y biológicos que tenemos. Entonces, sí, normalmente cuando yo le digo a un paciente tu tratamiento es dormir, me miran y casi que se ríen en mi cara, claro. Pero... Yo pongo un ejemplo, ¿no? Y es cuando alguien se va de vacaciones a la playa, por ejemplo. Y tú estás en la playa, has tomado el sol por la mañana, que no has hecho
nada y tienes un montón de sueño. Dices, bueno, es que tal vez estás mucho más conectado con tu cuerpo. Oye, y te duermes y no te pasa nada. Y luego al día siguiente igual, te duermes y te duermes y te duermes y dices, ay, qué bien me siento en vacaciones, cuánta energía tengo, qué guay estoy. Pues bueno, ¿qué estás haciendo en vacaciones? Si en vacaciones muy probablemente no haces nada, pero mira, yo dirijo un grupo de desarrollo personal y, y bueno, pues hacemos distintas prácticas. Y les hice una pregunta, les hice pues una prueba hace poquito y les dije, cuando estás en tu casa una tarde y no haces nada, ¿cómo te sientes? Me dicen, fatal, fatal, que he perdido el día, que he perdido la tarde, me siento como que soy una mala persona, por decirlo de una forma, como que estoy tirando mi vida. Vale, vale, venga, vamos a hacer una cosa. Cuando te vas a la playa, cuando te vas a la montaña a dar un paseo, a hacer una ruta, a lo que sea, y incluso no haces nada y estás allí o estás hablando con un amigo fuera de tu casa, ¿cómo te sientes? Ah, pues muy bien. Ah, pues me siento fantástico. Ah, pues genial, pues siento que estoy aprovechando mi vida, que estoy haciendo cosas. Pero fíjate, solo con tomar el sol en la playa ya te sientes bien, ya te sientes que estás haciendo algo, ¿no? Creo que una de las cosas que fallan es como las personas tratamos de llenarlo, de llenar cosas sin tener un encuadre adecuado. Y cuando, por suerte, avanza un poco la divulgación, en lugar de quedarse, como tú estás comentando, ¿no? En parchear o en dar los 4 trucos que necesitas para estar bien, y si no te lo llevas al autoconocimiento, te lo llevas a ti mismo, te lo llevas a los porqués, es cuando se puede tener resultados de verdad. Y en relación a todo lo que estamos hablando, me gustaría que comentaras un concepto que yo lo denomino divulgación tóxica, porque parecía que, y esto es un tema que quiero sacarte más adelante en el ámbito de la medicina, y como muchos médicos pueden estar haciendo sentir mal a sus pacientes por determinadas praxis, pero como de forma cotidiana estamos viendo muchas personas que ni siquiera tampoco sean profesionales de la salud o del ámbito clínico, están dando consejos de divulgación que dicen, oye, mejor ahórratelos, porque con muy buena intención que estés haciendo, estas personas están sintiéndose FOMO de no estoy haciendo esto, no me estoy tomando esta suplementación, estoy tomando este tipo de luz que es negativa, estoy bebiendo agua del grifo y me voy a morir. O sea, ¿qué opinas tú de este tipo de divulgación y cómo lo atajas? Pues creo que es muy importante traerlo aquí y hablar de ello porque, claro, el problema de las redes sociales es que muchas veces no sabes realmente quién sabe y quién tiene la razón, ¿no? Y es el principal problema porque nuestro nivel de medición es ver cuántas visualizaciones tiene o cuántos seguidores o cuántos tal. Y ahí estamos perdiendo realmente lo importante que es saber si eso es para ti primero de todo. Entonces yo creo que la forma de atajarlo sería primero conocerte bien a ti, saber en qué punto estás, que aquí ayuda mucho algo que tú usas mucho, que es ese diario, ¿no? Para rendirte cuentas a uno mismo, conocerte bien, saber en qué punto estás, cuáles son tus objetivos, porque igual a una persona pues el tema del ayuno no le va a aportar gran beneficio o no está en su punto de... Entonces, ¿por qué vas a introducirte una cosa más a hacer si realmente no conecta con lo que tú quieres conseguir? Entonces yo creo que lo primero sería conocernos bien. A partir de ahí, siempre huir de cualquier tipo de argumentación extremista, porque yo creo que la solución nunca está en los polos opuestos, ¿no? Ni toda la medicina convencional es horrible, ni toda la medicina alternativa es humo. Es que da miedo, yo escucho gente que dice, no comas fruta, la fruta es caca. Y me quedo como diciendo, ¿pero qué es esto, no? Y luego llega otros que dicen, no, no, solo come carne, la carne es lo mejor porque te quitas todos los carbohidratos malos y demás. Claro. Y dices, a ver, yo no estoy fomentando ni que comas fruta, ni que comas carne, ni nada, pero, o sea, ¿hacia quién están divulgando estos? O sea, que decir, es que a mí me da pavor a Yo veces creo que es una encender el móvil. forma fácil de hacerte con un público. Al final el tener cierto mensaje muy polarizado, quieras o no, llama la atención. Entonces yo creo que es la forma que están viendo que tiene más repercusión y la están aprovechando, a mi ver, de forma errónea. Pero creo que va más por ahí.
no tanto en el querer aportar, sino en el querer ellos lucrarse en el tránsito. Entonces aquí al final pues eso, es conocerse, no caer en esa minoría de edad que llamaba Kant, para también tratar de tú investigar y ver pues esto que dice esta persona realmente tiene cierta verdad o no, o me lo está maquillando, o no, tratar de tener también nosotros una rigurosidad a la hora de saber qué seguimos o qué dejamos de seguir. Y en el ámbito de la divulgación, ya si entramos en el plano médico, tú has tenido un, un viaje interesante, ¿no? En el ámbito de la divulgación. En el ámbito, no de la divulgación, que es una cosa que imagino que llevarás relativamente poco, sino lo que tú te has encontrado por tu camino, a lo mejor cuando, y tengo aquí algún dato, ya con 12 años te dan un diagnóstico bastante complejo, ¿no? ¿Podrías contar un poco qué te dijeron a ti cuando tenías 12 años? Claro, yo ya parto de que casi a los 2 añitos ya me diagnostican de artritis, entonces, por así decirlo, no tengo memoria de una Irene sana o sin enfermedad. Entonces empieza mucho ese no entendimiento de por qué mis compañeros pueden jugar al fútbol y yo tengo que quedarme en una silla sentada sin más, porque mis compañeros en un cumpleaños pueden comer sándwiches de Nutella y yo no, porque como muchos porqués y muchos no entender. Entonces, en ese proceso desde tan pequeñita de tú no entender y tener que aceptar cosas pues como un dolor crónico, el tener que ir a rehabilitación y pasar todas las tardes allí, el estar harta de médicos, de nutricionistas que te dicen lo que tienen que hacer, lo que tienes que hacer y tú no entiendes por qué o realmente no notas mejoría, porque realmente era lo que me pasaba, que yo no terminaba de encontrarme sana. Me decían de seguir probando medicamentos, de seguir probando ejercicios físicos, de dietas milagro, pero ninguna realmente, había cositas que sí que te mejoraban, pero ninguna realmente me llevaba a un punto de yo encontrarme sana, y al final eso te lleva a una frustración. Entonces, durante ese proceso, si encima se suman pues comentarios ajenos no solicitados, como el que tú mencionabas, que me dijeron, pues así, tendría ahí 12 añitos, que era una de estas situaciones, yo apenas podía andar. De hecho, mi colegio, que estaba a unos 5 minutos andando, muchas veces me tenían que llevar en coche o acercarme como buenamente se pudiera. Entonces, para subir a las clases que estaban en los pisos de arriba, normalmente pues me acompañaba un profesor al ascensor para ya subir con ellos. Entonces, en uno de estos días me acompañó una profesora con la que yo, o sea, que no me daba clase a mí, sino que era ajena a todo, y me dijo tal cual y segura de sí misma: si estás así ahora, ¿cómo vas a estar de mayor? Claro, esa niña de 12 años fue como wow, una jarra de agua fría, que ese día de hecho yo recuerdo que no dormí. Porque claro, estás viendo y realmente dices, ostras, es que igual es verdad. Si ya estoy tan mal, ¿no? Si ya estoy con dolor crónico, si apenas me puedo levantar de la cama, si apenas puedo andar, estoy tan limitada en todos los aspectos, ¿qué me espera si esto no deja de ir a más, ¿no? Entonces fue muy duro, fue un comentario muy duro, y como esos pues me he encontrado muchos más proveniendo de médicos también, pues por ejemplo, es que estás mal hecha, o es que no hay nada más que podamos hacer, es que esto es crónico, tienes que aceptarlo, ¿no? Este tipo de mensajes tan lapidantes que no te dan herramientas y tú te vas como quedando como más pequeñito. Total. Que imagino que también te pasaría a ti un poco en tu proceso que Total. pasaste con el accidente, que es muy frustrante y muy triste, porque dices, jope, es que no hay nada que yo pueda hacer para mejorar esto. Entonces llega un punto que ese dolor pues pesa mucho. Dices, es que vivir así, vivir con este dolor, con este cansancio crónico, con no poder llevar una vida normal, no poder ser, no por un querer ser como los demás, pero bueno, hay un punto en el que dices, Sí, bueno, pero quiero también irme a dar un paseo, quiero, imagínate, hacer una familia, quiero ciertas cosas cotidianas que creo que que no son, se valoran que no se cuando las valoran, tienes. que se normalizan. Y como tú Eh, dices, que los profesionales de la salud no te encaminen, sino que realmente te, te destruyan casi, porque al final estamos hablando de que el estado de ánimo cambia con las personas. No es lo mismo que alguien te diga, qué bien te veo hoy, Irene, a que sí, alguien te diga, uy, Irene, qué mal te veo, y mañana no vas a estar mejor. Y sí. decir, wow,
te hunden más, te hunden. Te pueden destruir, sí. Y más cuando yo Tiene- muchas veces... Y cuando tienes consideración por esas personas, Sí. porque les tienes en una autoridad, les tienes en un respeto, les tienes en una potestad de que tienen más capacidad de acción que tú en la vida, porque tú te ves una persona al final, como has dicho antes, más pequeña, que es un tema muy delicado. Y muchas veces, bueno, más mis padres, porque al final era una niña, iban con opciones de, oye, pues esta alimentación le podrá funcionar, o el de repente hacer sesiones de fisioterapia le podrá ayudar, o hacer este ejercicio, y lo único que te decían era, "Pf, lo mismo va a dar, es una enfermedad crónica y tiene que Crónica. aprender a vivir con ello". Entonces, claro, llega un punto que, como te decía, pues ese dolor se hace demasiado pesado para poderlo sostener y llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión de si no me merece la pena vivir así, pues voy a cambiar todo por completo y ver si consigo algo, porque no tengo nada que perder y por tanto, pues ya está. Entonces, ¿Conoces la historia de William James? no. Pues me viene a la mente, y William James era, bueno, ahora lo conocemos todos como un gran catedrático de Harvard, pero bueno, él venía de buena familia, pero era una persona desahuciada por los médicos. O sea, Vale. era una persona que se podía decir que a nivel físico estaba mucho peor que tú. Sí. Sí, y estaba, bueno, pues totalmente desahuciado, apenas podía moverse y demás. Entonces, sus padres le dijeron, bueno, cuando tenemos dinero, bueno, pues haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Y en este proceso, pues igual tuvo que tomar una decisión, y es ¿qué hago con mi vida, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues él tuvo un cambio en la forma que tenía de hablarse a sí mismo, de enfocarse con las cosas, de actuar, y es muy famoso por la frase de un pensamiento, siembra un pensamiento y cosecharás una emoción, siembra una emoción y cosecharás una acción, siembra una emoción y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, y siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un Yeah. destino, ¿no? Entonces él empezó a cambiar cositas muy, muy, muy pequeñas, porque todo lo que se supone que se podía hacer estaba desahuciado. Claro. Y yo me imagino tu caso, ¿no? Creo que con 2 años, ¿no? Tenías diagnosticada la artritis, poco después, ¿no? Hipotiroidismo, más tarde celiaquía, que vamos a ver, vamos a contarlo aquí públicamente, o sea, que parecía un suma y sigue. Tú has mencionado antes el tema de que las enfermedades autoinmunes como que tienen colegas, y en tu caso, bueno, Estaba la pandilla al completo. estaba la pandilla en completo, no sé qué faltaba por ahí. Claro, y es que ese era el principal problema, porque yo hacía todo lo que los médicos o los profesionales de la salud me decían, pero sin embargo yo no veía cambios en mí de ese encontrarme bien, de vale, estoy haciendo todo lo que me dicen, pero yo sigo con dolor, yo sigo sin poderme levantar de la cama, sin poder hacer ejercicio, sin tener a nivel mental también, al final eso te apagaba un montón, o sea, no tenías energía ni siquiera, pues eso, para ir al colegio, para estudiar, para hacer toda esta serie de cosas rutinarias quedamos por sentadas. Entonces, entraba un poco en, no sé cómo decirte, en lucha, el decir, estoy haciendo todo lo que me dices y aún así no veo un cambio, y peor aún, me siguen apareciendo más patologías y vamos añadiendo más medicación que tampoco me están resolviendo nada. Entonces al final la única forma ahí que tuve fue, pues eso, tomar las cartas en el asunto y decir, pues llegados hasta este punto, vamos a ver qué encuentro que pueda cambiar o que al menos me ayude a sentirme un poco mejor o un poco más sana. Y fue ahí cuando empecé a indagar, sobre todo empecé, claro, estaba en un punto, ya te digo, de desesperación de esto no tiene sentido, ¿no? Muy bajito, de los más delicados que he tenido de mi vida. Entonces ahí lo único que buscas es una chispita de esperanza que te diga, no está todo perdido, no hay algo que puedes hacer y que quizás no conozcas. Entonces fue en esa búsqueda, yo empecé a buscar pues otras historias de otros pacientes con patologías similares a las mías u otras enfermedades autoinmunes, y di con una alimentación que no había escuchado al respecto, que era la alimentación paleo, que ahora sí que se oye mucho de esto, ¿no? Pero entonces pues no tanto.
¿Cuándo fue eso? ¿Qué edad tenías? Pues aquí estaría en la carrera ya, o sea, esto ya sería con 17, 18 añitos, más o menos. Y entonces empecé a indagar en este tipo de alimentación y di con una reumatóloga que ya aplicaba estos cambios en Estados Unidos con sus pacientes y veía cambios no solo a nivel de síntomas, sino también a nivel ecográfico, de radiografías, y se veía incluso una regeneración a nivel del cartílago, etcétera, que esto ya era como, wow, no solo encima puedo mejorar mis síntomas, sino que hay esa capacidad, tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, que es algo que en medicina ese mensaje se pierde. O sea, si estás así, pues luego tendrás esta enfermedad e irás a peor, y siempre es ir a peor. No se concibe esa capacidad enorme que tiene nuestro cuerpo de resolver los conflictos y de regenerarse y repararse. Eso no me cabe en la cabeza. O sea, no me cabe en la cabeza, Irene? O sea, ¿cómo una persona que estudia medicina no conoce esto? Porque se infravalora. Al final la medicina se centra en tratar la enfermedad, no en tratar la salud. Pero es que tú misma, jope, llevas un rato hablando de inflamación. Pero llevas hablando de un rato de inflamación no como algo negativo, sino como algo fisiológico, que precisamente en algunos casos es muy positivo. O sea, no podríamos... Básicamente, el ejercicio físico es un proceso inflamatorio, voluntario, para después generar una adaptación a ese estresor y superarlo entrenamiento tras entrenamiento, ¿no? Como algo que cualquier estudiante de CAFIDE sabe de siempre, no lo aterriza un médico cuando es la figura número uno en salud, en el ámbito divulgativo, en una sociedad. Pues sinceramente me gustaría tener la respuesta, pero no la encuentro. O sea, de hecho, durante la carrera es que no se aborda para nada esa fase. Sí que hay una asignatura que es prevención, que creo que dura 3 o 4 meses. Una asignatura en toda la carrera que se llama prevención. Sí. Fantástico. Pero bueno, que realmente está más enfocada en temas infecciosos. Entonces, no es algo que se estudie y que se tenga en cuenta por eso, porque yo creo que simplemente están enfocados en patologías crónicas que no pueden ir a mejor y no conciben ese concepto ni de prevención ni de mejora. O sea, que es que hay muchas cosas, y yo creo que también quiero que de aquí salga un mensaje inspirador para las personas que nos puedan estar escuchando, de siempre, siempre, siempre vas a poder ir un poquito a mejor. O sea, creo que no existe ese te vas a quedar así siempre, y ni siquiera no deberíamos dejarlo que existiera en nuestra mente. Creo que nuestra mente tiene una capacidad súper potente y es importante que esos mensajes no se cuelen dentro de nosotros, y por eso decía antes que es importante dejar ese mensaje de un pequeño huequito a la esperanza, a que eso puede cambiar, puede mejorar, puedes ir a mejor, porque si no es que estás hundido. O sea, si encima estás en el pozo de síntomas, de dolor, de tal, y tú mismamente a nivel mental tampoco crees que eso pueda ir a mejor, no hay nada que podamos hacer. Y me gustaría que me comentaras, porque me ha generado mucha curiosidad, como la dieta paleo pues es una dieta antiinflamatoria que te ha podido mejorar y cambiar muchas cosas a nivel de salud, pero como con 2 años empezamos a tener enfermedades o tener problemas. O sea, es una cosa de genética, es una cosa de estresores del entorno, es una cosa de estar expuesto a situaciones que nos pueden hacer enfermar. ¿Cómo lo ves tú? Yo aquí en el libro lo explico como piezas de dominó, que se van juntando hasta que una pues tira y hace el efecto dominó, ¿no? Entonces, una de ellas sí que, claro, es la genética, pero como dice una genetista que se llama Judith Stern, la genética carga el arma, pero el ambiente es quien lo dispara. Sí que es cierto que con 2 años, que aquí fue parte de mi problema de ese no entender, como con 2 añitos ya puede partir esa semejante sintomatología, ¿no? Entonces, seguramente en mi caso sí que haya una carga genética mayor, porque luego había esa celiaquía también de base no identificada. Imagínate 20 años consumiendo gluten sin saberlo. Y también se unen otros factores, como pueden ser, que en las enfermedades autoinmunes ocurre mucho, infecciones bacterianas o víricas. Por ejemplo, un citomegalovirus está muy relacionado con
con el lupus o con la esclerosis múltiple. Un Klebsiella pneumoniae está muy relacionado con la espondilitis. Entonces, esta serie de infecciones que de repente pasamos de largo, pues pueden también formar parte de esa causa de activación autoinmune. Y por supuesto, el entorno también va a formar un papel importante, y el sexo. El tener un sexo femenino ya de por sí da una carga inmunitaria mayor, y por tanto hace más probable que ese sistema inmunitario sea más fácil que se desajuste. Ujú. ¿Y qué conceptos te ayudaron? Porque al final tú ahora mismo eres una persona totalmente funcional. Nadie hubiera dicho que has tenido tantos problemas de salud. O sea, ¿qué conceptos te han parecido a ti claves para mejorar tu salud y estar a un buen nivel físico? Vale, pues yo creo que lo que más me ayudó fue entender que era un proceso, que esto no consistía en hacer una carrera, sino que era una maratón y de mucho tiempo. Entonces, una vez entiendes que no se trata de... Porque yo antes lo que hacía era, pues de repente hacía todas las pautas que yo sabía que me ayudaban mucho durante un tiempo corto, y luego volvía a mis patrones anteriores, que al final en parte son los que ayudaban a que se volviera a generar ese círculo vicioso. Entonces, es entender que no vas a volver a ser tú. O sea, que es un cambio de paradigma completamente. Total. Y ahí es importante encontrar ese equilibrio entre quien tú eras y quien tú quieres ser, para poder hacer que esos hábitos sean sostenibles, ¿no? El encontrar esa balanza y esa flexibilidad, y por eso el tema de no irnos a extremos y a todo o nada, blanco o negro, no. Al final lo que nos va a ayudar es encontrar en todo una flexibilidad. Entonces, lo primero es aceptar eso, que es un proceso, que es un cambio de paradigma, y que en tu vida siempre vas a tener que tener cuidado con estos hábitos si quieres realmente estar bien. Entonces, una vez aceptas eso y sabes que es un proceso largo y que quieres hacer y que quieres recorrer y que estás encantado de ello, ese es el primer punto de partida. Y luego saber que no vas a ser de 0 a 100. O sea, que no, si llevas 20 años inflamado, no puedes pasar a lo completamente opuesto. Y en este caso, una vez que entiendes que es un proceso, ¿qué pautas, qué conceptos aterrizarías para estas personas que a lo mejor quieran y tengan el compromiso de cambiar? Vale, pues yo creo que lo primero de todo sí que es cambiar esas bases que hablábamos antes. Yo pongo una pirámide en el libro, ¿sí?, y menciono, bueno, la primera fase ya la hemos comentado, que sería ese descanso. Cuidar un montón de tu descanso, de tu sueño, sobre todo en una fase aguda. Entonces, tratar de regular los ritmos circadianos. Una forma fácil de hacerla, pues, es nada más te levantes, tratar de dar un paseo, que te den esos haces de luz, y lo mismo cuando te vayas a acostar, esas últimas horas de luz, pues también tratar de recibirlas para que se vaya regulando ese ritmo circadiano y esa síntesis de melatonina sea la correcta y nos ayude a entrar en un sueño más profundo. Entonces, primero, cuidar el descanso. Luego sí que vendría el tema de la alimentación, de tratar de llevar una alimentación lo más antiinflamatoria posible, que hoy en día sí que hay al respecto muchísima información. No irnos a nada extremista, no creo que haga falta, a no ser que tengas un brote agudo de una enfermedad autoinmune, irte a una carnívora o una paleo como yo en su momento, pero bueno, sí saber que pues tomar proteínas de calidad, ¿no? Carnes, pescados pequeños, huevos ecológicos, meter algo de verdura, meter algo de fruta, y básicamente eso, proteína de calidad, grasas de calidad, y tratar de escucharte mucho para saber si tienes hambre, si no, si estás forzando a tu sistema digestivo a hacer una digestión cuando realmente es más aburrimiento, ¿no? El tratar de hacer 2, 3 comidas, 4 según te veas, pero el escucharnos mucho y conocernos para esa alimentación sea lo más adecuado para nosotros. Y luego estaría el entrenamiento, que en mi caso realmente fue, yo creo, lo que más me ha ayudado a mejorar, porque mi problema era que como cuando me venía un brote se me inflamaban las articulaciones. Entonces durante ese brote tú estás en cama prácticamente, y todo lo que hayas podido ganar de entrenamiento lo pierdes, y durante ese brote te quedas, pues eso, parecido a cuando tú tuviste el accidente, que pierdes toda la masa muscular, pero lo que pasa es que ocurre cada 3-4 meses. Entonces es como un círculo demasiado pesado. Entonces es entender que como es un proceso, pues quizás no puedes hacer un entrenamiento de CrossFit, pero igual sí que puedes hacer estiramientos. Un paseo. O igual sí que puedes hacer un paseo de 5 minutos.
lo mínimo. O sea, saber que cualquier cosita cuenta y que es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, adaptar al punto en el que te encuentres ese pequeño estímulo de ejercicio físico y a partir de ahí ir mejorando, irte fortaleciendo, porque además todas estas bases lo que va a hacer es que esos brotes de esas enfermedades autoinmunes o de esa inflamación se vayan disipando en el tiempo y que cada vez aparezcan, pues en vez de cada 3 meses, cada 6 y luego cada año. Entonces esos márgenes aún te van a hacer ponerte más fuerte, ponerte o sea, tener más salud para, aunque te venga otro brote, poderlo sostener de una forma mucho mejor y que dure menos en el tiempo y que sea mucho más sutil esa inflamación que ocurra. Entonces yo me centraría en estas 3 dinámicas. Uh-huh. Y te quiero preguntar también por que, claro, en nuestro sistema hemos normalizado ir al médico para cuando estamos malos, ¿no? Y entonces, obviamente, el médico pues es un experto en cubrir síntomas. Pero claro, estamos teniendo un cambio de paradigma y nos estamos dando cuenta de que realmente el buen médico es un médico de prevención. ¿Cómo ves tú este panorama? ¿Cómo ves la evolución del sistema médico? ¿Cómo lo ves en comparación a cómo está, lo que es? ¿Cómo encontrar un buen profesional? Sé que son muchas preguntas, sé que es un tema muy amplio, pero claro, sé que tú atajas esto de otra forma, que de hecho has compartido una idea que me parece fantástico, lo que si quieres la compartimos ahora. Vale, sí, me parece correcto. Venga, pues vamos a compartir. Antes la doctora Inés Endino me ha dicho, oye, mira, yo tengo realmente el compromiso de mostrar que todas las ideas que tengo en el libro funcionan y llevadas a la práctica van a mejorar la salud de la persona que las practique, ¿no? Entonces hemos llegado al acuerdo de, oye, mira, entre todas las personas que nos estén escuchando, que comenten su caso en los comentarios. O sea, yo invito a que vayan a YouTube, que ahí se va a ver de una forma más fácil, y digan, oye, mira, mi caso es este y me encantaría que me ayudara la doctora, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con alguien de mi equipo también me involucraré para dar estas nociones, pero no en el ámbito que vas a tocar tú, sino más en el ámbito de entrenamiento. Me parece muy guay esta propuesta porque es una forma de acercar al público que realmente todas estas cosas que estamos hablando vean que es que tiene un efecto, aunque ya tienen mi historia personal para verlo, pues que realmente puedan ellos mismos experimentar este proceso. Entonces sí, yo creo que estaría guay el que dejaran un comentario incluso diciendo por qué les gustaría que les ayudásemos, porque lo más importante es, de nuevo, tener simplemente esa creencia de que puedes cambiar. Creo que solamente necesitamos eso y el resto te vamos a acompañar nosotros. Ya cerraremos qué márgenes de tiempo para que podáis ver el cambio de esta persona que salga elegida y no acompañarle solamente a nivel de hábitos de vida, de alimentación, de sueño, suplementación, etcétera, sino también se ha ofrecido Pedro a hacer un abordaje a nivel de entrenamiento que es muy importante. Sí, y como has dicho, una cosa que me parece muy útil que se puede aplicar desde ya. Y yo, tras sentarme con cientos de profesionales de la salud en ya muchísimos años, hay una cosa que es clave, y de hecho me lo dijo el doctor Mariano Sopuch. La clave no es la voluntad ni el esfuerzo. La clave, como acabas de recordar, es creer que se puede. Porque si hacemos las cosas pero sin un convencimiento, realmente nuestro cuerpo no está actuando de forma coherente. Por ejemplo, para entenderlo de una forma sencilla, nuestro cerebro muchas veces, de hecho la mayoría de veces, no distingue la realidad de la imaginación. Y esto yo creo que se puede entender de una forma muy sencilla cuando alguien tiene determinado tipo de sueño y se levanta con cambios físicos, o tiene sudores fríos, o incluso si alguien siente que está mordiendo un limón o que está saboreando un limón, puede llegar incluso a saborearlo. Claro, a salivar mucho más. Por tanto, vamos a entender que ciertas ideas que nosotros estemos teniendo en la cabeza están condicionando nuestra realidad, ¿no? Entonces es súper importante tener la mentalidad adecuada. Y gracias, yo creo que a muchísimos deportistas de alto nivel que cada vez están
hablando más de estos temas, me viene a la mente, por ejemplo, desde Novak Djokovic a Ilia Topuria, la mentalidad, la forma en la que uno se ve, es que afecta de forma determinante a nuestro sistema inmunitario, a Sí. nuestra fisiología y a nuestra salud de forma directa. Y no es algo, quiero decir, que al final todo esto que comentas es lo que se conoce como el efecto placebo. El efecto placebo lo que genera es cambios bioquímicos, porque bien sea desde un medicamento cuando se hacen en estudios, pero también ocurre lo mismo con tus pensamientos. Cuando es algo que tú genuinamente te crees, tiene que ocurrir este efecto de que genuinamente te lo creas, porque si no, obviamente Total, como no acabas de sirve. decir, no vale compensarlo. Sí, O sea, hay que es... realmente confiar y Eso es. creértelo que eso es posible. Se generan cambios bioquímicos partiendo de como tú decías, de partida, pues se baja ese cortisol, porque si tú confías en el proceso, ya de por sí no estamos en ese simpático, en ese alerta, sino que pasamos a estar en un estado de parasimpático y esa bajada de cortisol va a ayudar a sintetizar cosas como la dopamina, ¿no? A estar un poco más motivados, o la serotonina, incluso la oxitocina, a tener un estado más de placer, incluso a llevar mejor el dolor por esta oxitocina. Se potencia también el sistema inmunitario, por supuesto. Al final, con esta bajada de cortisol, se da esa potenciación del sistema inmunitario. Entonces, realmente, por el simple hecho, bueno, por el simple, de creerte tú este pensamiento, estás generando una ayuda inmensa a tu cuerpo para que resuelva mejor ese proceso y realmente te pongas mejor antes. Y es uno de los fallos más habituales, bueno, fallos o pero sí, con los que problemas con los que se suelen encontrar los pacientes, que es cuando ven que no están mejorando y se enfocan mucho en el síntoma y en el síntoma y en el Sí. síntoma, y realmente dentro de ellos es que no confían en que eso pueda mejorar y creo que es clave en cualquier proceso de Sí, sanación. incluso en una pérdida de peso hay personas que están muy ofuscadas y, y están muy deseosas de bajar peso y lo quieren bajar y lo quieren bajar y eso sin querer está subiendo precisamente ese El pico cortisol, sí. de cortisol que está impidiéndote ya no bajar grasa, sino incluso te está haciendo perder músculo en ese proceso. Yo siempre pongo el ejemplo de mi amigo Uri. Mi amigo Uri es un tipo que una característica que tiene, y por eso está tan fuerte, es que no se estresa. Por nada, ¿no? No se estresa. Entonces, eso favorece que su Claro. recuperación sea muy buena. Entonces, ¿el por qué entrena tan duro? ¿Por qué? No, porque es que es un tipo muy difícil de estresar. Y tú ves que, de hecho, esto es muy interesante. Me encantaría que más personas lo entendieran. ¿Cómo observamos la calidad muscular de una persona? ¿Cómo observamos la, la gestión del estrés y la estructura de una persona? Bueno, pues esto nosotros en programación neuromotriz lo estudiamos mucho y vemos a perfiles que tienen una hipertonía, o sea, esto es un músculo tónico, tú lo ves que está muy duro, pero no tiene por qué estar fuerte. Entonces tú ves estructuras de gente que a lo mejor están duras, pero es frágil, no tienen una capacidad de volver a recuperar esa forma. En cambio, tú ves el músculo que tiene Uri y tú le ves y es un músculo que está blandito. Cuando está relajado es como una esponjita. Que no Porque está tenso, no ¿no? está nada tenso. Claro. Es un músculo que está listo para qué? Para la contracción. Cuando vemos a alguien que a lo mejor está muy duro, tú aparentemente dices, ah, pues qué duro, qué fuerte. No. Está a punto de romperse. Es una persona frágil. No es una persona reactiva. No es una persona lista para la lucha. Entonces necesitamos... Mira, otra de las cosas que nosotros compartimos a nivel profesional en lo que es la certificación, el máster de programación neuromotriz es lo mejor que le puedes aportar a la gente con la que trabajas, lo mejor, y lo digo aquí, o sea, me mojo, lo mejor que le puedes aportar a la gente con la que trabajas es adaptabilidad. Adaptabilidad no es lo que mejor, no es más fuerza, no es más ayuno, no es que hagan habilidades muy complejas. No, no, lo mejor que le puedes aportar es que pasen de un punto a un punto B. Que puedan pasar de un punto B a un punto A. No es que tengan una postura determinada, no, es que puedan pasar de una postura determinada Claro. a la contraria. La Y flexibilidad que tanto se habla. claro, eso es Tanto metabólica como a todos los niveles. eso es, que es una persona que sea capaz de cambiar y adaptarse. Porque si no, cuando venga un estímulo concreto, te vas a romper. Entonces, ¿cómo explicamos que un músculo tenso no es un músculo fuerte? Por ejemplo, un camarero puede estar sosteniendo una bandeja
durante un montón de tiempo, claro, obviamente, ¿cómo está su bíceps? Contraído. Claro. Entonces estás un montón de tiempo así, y un día, y otro día, y otro día. Bueno, pues llega el tiempo y de repente le dices, oh, José, qué duro tienes el bíceps. Pero llega José y no se hace una dominada. O hay personas que tú le tocas el trapecio, que es un test Sí. que suelo hacer, y ves que su trapecio está Contraído. duro como una piedra. En cambio, ves que ciertas palancas no están compensadas. Entonces, lo que quieres decir, oye, tío, oye, tía, ¿te has dado cuenta del que tu cuerpo está cargando con tu estrés? Que parece que el estrés es una cosa mental, Pero no. pero no. Al final todo se va al cuerpo y toda la memoria celular de todo lo que nos ocurre está en el cuerpo, no solo a nivel emocional, sino con todos los factores. O sea que me parece, no conozco tanto a nivel técnico esta parte muscular que comentabas, así que me parece muy guay que la hayas traído. Sí, y es que me sorprende porque, bueno, cada vez hay más divulgación en este sentido, cada vez se está estudiando más cómo el cuerpo lleva la cuenta, cómo el cuerpo expresa emociones. Por Exacto. ejemplo, a mí me viene a la mente, ¿no? O sea, esto es biomecánica comportamental, ¿no? Pero para aterrizarlo de una forma así rápida, una persona que esté en una posición de extensión, de expansión, aparentemente socialmente, o sea, de una forma social, va a estar mucho Muy más bien. reconocida. Pero esto es una posición dopaminérgica. Si tú te pasas todo el tiempo aquí y te mueves de un sitio, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro, y voy aquí, y voy allá, aparentemente puedes ir guay, hasta que ¿qué? Hasta que rompas, porque es una Claro. posición que va a desgastar mucho tu dopamina. Por otra parte, una persona que esté en una posición serotoninérgica, sin querer, a nivel metabólico, no está reclutando todas las vías que podría utilizar para realizar sus acciones de forma cotidiana. Entonces, ¿dónde estamos el punto? Bueno, pues nosotros promovemos lo que es una elongación axial Claro. y sobre todo ser capaz de ir Devolver. a ambas opciones. Porque si no, a nivel de recursos, vas a ir por la vida limitado. Es como enfrentarte a una obra y solo tener un martillo. Y pues para algunas cosas necesitaré un martillo, Claro. para otras necesitaré unas tijeras, para otras necesitaré unos alicates, para otras necesitaré un destornillador. Y de esta forma, pues estaré más preparado. Pero si voy siempre con un martillo, si voy siempre con la misma postura para enfrentarme a la realidad, con las mismas palancas, con los mismos programas motores, Pues no. pues no, ¿no? Y creo que aquí es de nuevo importante traer ese concepto que tú mencionabas de la adaptación. Mismamente, antes, como depredadores, nosotros éramos capaces, por supuesto, de andar largas distancias, de correr y sprintar cuando teníamos que correr, pero también pasábamos mucho tiempo sentados o tumbados. Y estaba bien, y seguramente no tendríamos dolor porque estábamos adaptados a estar en todas las posiciones. Entonces, por ejemplo, estas modas de ahora, pues eso, como decías, o tener siempre esta posición, o trabajar de pie con una máquina que me hace estar andando, o creo que es más interesante simplemente estar adaptado y poder usar cada recurso cuando necesites usarlo, que tratar de crear situaciones nada convencionales y que a la larga pues vas a acabar petando, sin duda. O sea que es muy guay. Sí, es muy guay y espero que haya servido para que las personas que suelen estar muy rígidas o que Despierten un poquito. eso, quien está en una posición, pues trate de buscar La contraria. eso, en la contraria, ¿no? Movernos un poquito también para ser adaptables. Y para ir finalizando, me gustaría que compartieras em, alguna serie de recomendaciones, incluso si quieres, si te apetece, libros, para que haya personas que a lo mejor ahora mismo estén aquí y aparte de, de conocer esto de primera mano, pues le compartieras un poco la bibliografía que a ti te ha ayudado para aterrizar tantos conceptos. O incluso, si no, algunas ideas para poder ir implementando que a lo mejor las hayamos normalizado, incluso prácticas que hagamos en nuestro día a día, hábitos que tengamos en nuestro día a día, rutinas, formas de pensar que nos estén dañando y que de una forma rápida, igual que hagamos de hablar de la postura o demás, podamos ir implementando en nuestra vida. Vale.
Me gusta mucho. Pues creo que hay uno y que se suele dar muy por sentado, que es el agradecimiento, ¿no? Ujú. El activar ese sistema reticular para lo bueno. Porque muchas veces en estos procesos difíciles de salud nos centramos demasiado en qué mal estamos y en todos los síntomas y en todo lo que no tenemos. Y creo que algo que nos puede ayudar bastante a al menos ver un poquito de luz es hacer este trabajo de apreciar y estar agradecidos por lo que sí que tenemos. Entonces, y este proceso, si lo trabajamos, pues cada vez vamos a poder ir identificando cositas más pequeñitas de nuestro día a día, como simplemente tomarte el café calentito, o poder llamar a un amigo por teléfono, o sonreírle al vecino de al lado, ¿no? Son cosas que en principio son simples, pero que sin duda pueden cambiar nuestro día a mejor y que nos ayuden en esa gestión del dolor y este proceso de salud que estamos transitando. Otro, yo creo que sería el punto de la aceptación, que creo que es también importante, que es y que también es uno de los más complicados, el aceptar en el punto en el que estás ahora, porque muchas veces eso, cuando tenemos un síntoma luchamos un poco en su contra, o hemos tenido un accidente y estamos como, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Es que he hecho mal, es que qué tal, como estamos en lucha, vale, te ha pasado esto, no pasa nada. Interesante que este tipo de prácticas que estás compartiendo no estén asociadas de forma directa con la medicina, ¿no? Pero al final, cuando hablas con un médico o con un profesional de la salud no convencional, son las que más tienden a recurrir. Claro, porque es que realmente es lo que más nos ayuda a salir de ese estado mental que nos enferma. Entonces, al final la medicina integrativa lo que trata es no solo de tener ese abordaje de, vale, la patología, sino tener ese foco en la mentalidad, en la alimentación, en el ejercicio físico, porque somos un todo y aunque hayamos tratado de separarnos por especialidades médicas, nuestro cuerpo no es, nosotros no somos esto. Y hay una frase, me saldrá, no sé, es como que el todo es más que las partes unidas o algo así es, Sí. que me parece muy buena. Entonces, este punto de aceptación es importante porque, de nuevo, también va a bajar esa activación del simpático, el tú aceptar la situación, el vale, te da pie a ¿y qué hago? ¿Qué herramientas tengo para yo ver cómo puedo gestionar esta situación? Sin embargo, si estás en la negación o en la frustración o en el enfado, ahí no hay nada que tú vayas a poder solventar. Entonces creo que esto también puede ayudar bastante. Y por último, traería de nuevo esa parte del diario, de tener un diario, que de hecho en la introducción de regalo les dejo un pequeño diario para que vayan haciendo un chequeo. Para conocerte a ti mismo y no caer, que muchas veces otra de las cosas que pasa es que no sabes cuándo te estás pasando de autoexigente y cuándo estás siendo demasiado benevolente contigo mismo o cayendo en la autocomplacencia, ¿no? Entonces el discernir muy bien, conociéndote, hasta qué punto puedes forzarte un poquito más o cuándo tienes que rebajar un poquito para, pues eso, no estresarte de por sí más. ¿Podrías compartirlo? ¿Cuándo es ese punto? Como que cuando ¿Cuándo es ese punto en el que no se cae la autocomplacencia ni en la autoexigencia? ¿Cuándo es el punto en el que una persona sabe que está en el término medio? yo creo que la única manera de saberlo es conocerte muy bien Ujú. a ti, tener claro, que esto no sé si lo hemos mencionado, el para qué estás haciendo todo esto, ¿no? El tener el propósito, un propósito real, porque si no, no vas a poder sostener ningún tipo de hábito y dentro de ese propósito y conociéndote, analizar, yo qué sé, pues por ejemplo puede ser el salir a andar que decíamos antes, ¿no? Igual no puedes ir a CrossFit, pero sí puedes andar 5 minutos. El conocerte muy bien para no caer en esos sesgos de los que tú ya hablas mucho. Y creo que esto es un trabajo personal que uno mismo tiene que hacer porque para uno va a ser andar 5 minutos y para otro puede ser subir las escaleras al tercer piso. Entonces dependerá un poco de cada caso, pero sin duda el autoconocimiento creo que es clave en estos procesos. Genial. Bueno, pues te quiero dar las gracias por todo esto. A las personas que estén aquí, pues estaremos atentos de los comentarios de vuestros casos para ver si podemos ayudaros de la mejor forma posible. Y la verdad que lo he pasado muy bien. Espero que haya sido útil para entender y aterrizar conceptos que están presentes en nuestro día a día, para tener un pensamiento más de aceptación y gratitud. Y si quieres terminar con un mensaje, una idea para compartir al público de Emotion Me, estaré encantado. Vale. Bueno, ya que has mencionado el tema de la gratitud,
quería antes de terminar darte también las gracias a ti. Primero por algo que seguramente no sepas, y es que fuiste, bueno, yo cuando te conocí llegué al podcast, lo primero de todo, ahora ya 6, no sé, lo empezaste en 2018, 2019, y fuiste una parte muy importante de ese proceso tan delicado en el que yo estaba pues eso, en uno de los momentos más bajitos de mi vida, y recuerdo con mucho cariño cuando yo me planteé hacer todo este cambio abrupto, que me fui incluso a un pueblito, a una casita que tienen mis padres para aislarme y tratar de hacer todo, bueno, de una manera diferente, que tenía una rutina y lo que hacía era en esos primeros 10 minutos nada más despertarme, que hacía una serie de estiramientos y lo que hacía era ponerme uno de tus episodios, que además duraban más o menos eso, 8 o 10 minutitos, y me ayudaban a empezar el día ya con otra emoción, con otra prisma que me hacían ya llevar ese día, fuera a ser como fuera a ser, diferente, y que poco a poco me hizo ir confiando más en todo el proceso, y que me ayudó un montón y estuviste muy presente, sin tú saberlo, en ese momento tan delicado, y de la mano también, porque al final tú partiste ese podcast un poco también en uno de los momentos también más delicados de tu vida, y me parece muy bonito que, siendo un podcast que sale de un momento tan delicado, hayas podido, seguramente como yo haya muchas más, ayudar también a otras personas en un momento delicado de sus vidas. Pues me parecía algo bonito y que quería transmitirte hoy en persona. Y de cara a dar un mensaje final, yo creo que me gustaría hacer hincapié también en esta parte de, sobre todo, honrar el camino que llevamos, que a veces también se nos olvida, y como decía antes, pues nos pasamos quizás de exigentes y no vemos ya todo lo que hemos conseguido, no nos quedamos solo con, pues yo sigo teniendo, no sé, hinchazón, pero no veo que ahora eres capaz de andar 10 minutos al día y antes no podías salir de la cama, o que ahora comes más o menos, tratas de comer limpio y no haces tal. Entonces, tratar de honrar el camino que ya hemos recorrido, de seguir confiando en el proceso, al igual que has confiado en tus síntomas que te han hecho estar, por ejemplo, hoy aquí escuchando este podcast, porque no te conformas, porque sabes que hay algo más que puedas hacer, pues que confíes en que realmente es así, y que sigas por ahí, y la vida te recompensará. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.